Qué alegría es volver a reencontrarnos nuevamente. Como decía el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Así es, y aunque no estemos en un lugar físico, nuestra iglesia de San Miguel, estamos unidos en un mismo espíritu. Hermanos, es un gozo para nosotros estar juntos aquí. El día de hoy vamos a continuar con la serie Decisiones y Consecuencias. El tema para esta noche es Acán fue vencido por la codicia. Quiero invitarles ahí a tener un tiempo de oración y poder empezar con este estudio bíblico. Señor, te damos las gracias, Padre eterno, por esta noche. Gracias, Señor, por habernos reunido y juntos, Señor, en ese mismo sentir de querer aprender más y más de tu palabra, Señor. Te dejamos este tiempo y te pedimos que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros conforme y de acuerdo a nuestras necesidades, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta noche, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 7, versos del 1 al 4. La palabra de Dios dice: Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Carmi, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Josué envió a algunos de los hombres desde Jericó para que espiaran la ciudad de Jai, que está al oriente de Betel, cerca de Betabén. Cuando regresaron, les dijeron a Josué: no es necesario que todos vayamos a Jai. Bastará con 10,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad. Dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Jai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Hermanos, podemos darnos cuenta que en el texto que hemos leído, el autor primero detalla quién es la persona que ha cometido la falta y luego se describe el contexto en el que sucedieron las cosas. Es por eso que el día de hoy vamos a poder obtener 4 enseñanzas a través del desarrollo de algunas preguntas. Y la primera pregunta en esta noche es: ¿cómo la codicia de Acán llevó a turbar a una nación? Recordemos que este pueblo había salido del desierto. Ellos no eran los mismos que escaparon de Egipto. Era una segunda generación. Era la generación que iba a poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán. Aquella tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ya no estaba Moisés. Ahora el líder era el gran Josué, quien Dios había puesto en lugar de Moisés. Este pueblo había cruzado el río Jordán y también había conquistado la ciudad de Jericó, una ciudad grande, y lo habían conquistado no con sus fuerzas, sino con el poder de Dios. Dios mismo les indicó la estrategia de rodear la ciudad y que caerían los muros de la misma manera delante de sus ojos. Ese pueblo había comenzado a experimentar los milagros de parte de Dios. Pero, ¿qué sucedía en los versos que hemos leído? Ellos se sintieron triunfadores al vencer a Jericó, y Josué envió unos espías para que observen la tierra de Jai. Notemos que los envió tan pronto terminaron de pelear contra Jericó. ¿Y cuál fue el informe de estos espías? Era un informe muy alentador. Resolvieron que con 2,000 o 3,000 soldados podrían tomar la tierra de Jai, porque sus habitantes eran pocos. Vemos a un pueblo y a un líder que se dejó llevar por el entusiasmo del momento y no consultaron a Dios, sino que se lanzaron a realizar sus propias estrategias de batalla. Pero, ¿qué sucedió después? Jai
mató a 36 soldados y comenzó a perseguir a Israel. ¿Y cómo vemos a Israel ante esta situación? Vemos a un pueblo paralizado de miedo y vemos a un pueblo cuya valentía se había desvanecido. Y no solo eso, sino que un hombre había tomado de las cosas consagradas, de las cuales Dios había dicho que no toque. En Josué capítulo 6, versos 18 y 19 dice: pero vosotros guardáis del anatema, ni toquéis, no toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Dios ya les había dado una orden. Él les había dicho que todo el oro, la plata que pudiesen haber encontrado, debían llevarlo al templo de Jehová, y que las demás cosas no deberían tocarlo, porque se iban a destruir. Y si lo hacían, la consecuencia era que iba a turbar al pueblo de Israel. Lo que quiere decir es que iban a alterar los ánimos, a confundir, a desanimar al pueblo, y eso fue lo que sucedió. Ahora había un pueblo confundido, paralizado de miedo, sin valentía. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que había desobedecido la indicación de Dios. Pero no solo esto, sino también esto nos lleva a pensar y a hacernos la siguiente pregunta: ¿y cómo la codicia de Acán llegó a afligir a una nación? Veamos en los versos 6 y 7 del capítulo que estamos leyendo. Entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción, se echaron polvo sobre la cabeza y se inclinaron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Entonces Josué clamó: oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Hermanos, ahora vemos al líder del pueblo buscando a Dios. En el punto anterior vimos a un líder tomando decisiones en base a consejos de hombres para atacar a Jai. Ahora, después de haber sido derrotados, vemos a Josué rasgando su ropa en señal de aflicción delante de Dios. Había sido tocado por la circunstancia vivida y ahora se ve en la necesidad de buscar a Dios. Eso también nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando las cosas nos van bien y Dios nos bendice, nosotros estamos bien, estamos contentos y de pronto dejamos de consultar a Dios y tomamos nuestras propias decisiones basadas en nuestras propias experiencias. Y cuando las cosas nos salen mal, volvemos nuestra mirada al Señor. Es lo que pasa en nuestra actualidad. Nuestro país está viviendo una estabilidad económica muy buena, con proyección a seguir creciendo. Muchos profesionales decían: aquí nadie nos para. Muchos, en su orgullo, pensaron que nadie iba a frenar y iba a dejar de crecer la economía mundial. ¿Pero qué sucedió? Un virus, en este tiempo, nos ha mantenido confinados en nuestras casas por más de 2 meses. Entonces, la gente comienza a buscar a Dios, por necesidad, por temor, por ansiedad. El hombre y la mujer se dirige su mirada a Dios cuando está pasando por momentos críticos. Cuando hay una enfermedad, cuando hay problemas en casa, con el esposo, la esposa, con los hijos, con los padres, o de repente porque ha perdido su trabajo. En este verso vemos a un pueblo afligido de dolor por lo que les pasó. No solamente porque habían perdido 36 personas, sino porque ellos tenían temor que las otras naciones oyeran de este suceso y dejaran de temerle. Con esto podemos pasar a la tercera pregunta, y es: ¿cómo la codicia de Acán se torna en un ejemplo para la nación? Los versos 10 al 13 dice: pero el Señor le dijo a Josué: levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí.
Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen, derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidos. Verso 13. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites estas cosas que tienes en medio de ti. Definitivamente, Dios muestra su misericordia. Anima a Josué a no estar afligido y le dice, levántate. Esto repara una acción. En otras palabras, le decía, Josué, no te quedes ahí lamentándote, sino actúa. Le pidió que primero quite aquello que estaba impidiendo que el pueblo siga adelante. Y si no le quitaba, entonces Dios le dijo, yo no seguiré más con ustedes. Ya no me llamarán su Dios. Vemos el amor de Dios a este pueblo y a nosotros, hermanos. Dios es un Dios de oportunidad. A Josué prácticamente le estaba diciendo, Josué, te voy a dar una oportunidad. Destruye el pecado y yo me quedaré con ustedes. Y eso es lo que tenía que hacer Josué. Dios había dicho que alguien tomó de lo prohibido. Dios obviamente sabía quién era. Para él no hay nada escondido. Todo sale a la luz. Como dice 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Todo hermano va a ser expuesto a la luz. Es imposible esconder el pecado delante de Dios. Y es lo que me dice a mí y a ti. Tienes otra oportunidad de volver a mí. Pero quita todo aquello que está obstaculizando nuestra relación. En el relato que estamos estudiando, Dios sabía que era Acán el que había tomado las cosas que Dios había prometido. Es más, si él hubiese querido, Dios lo hubiera matado en el momento que robó las cosas. Pero no lo hizo así, sino que permitió que se diera a mostrar en público. ¿Para qué? Para que sirva de ejemplo al pueblo y quedar por sentado que la santidad de Dios no puede convivir con el pecado. Y para terminar este estudio bíblico, podemos hacernos una última pregunta. Y es, ¿cómo la codicia de Acán pudo traer consecuencia a los que lo rodeaban? Definitivamente Acán había cometido un gran pecado. Se había rebelado contra lo que Dios había demandado. Y después que Acán ya había sido descubierto, no le quedó otra cosa que confesar. Y esto lo leemos en el verso 20 y 21. Dice, Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Lo deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La planté, la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Me llama la atención 4 verbos que usa Acán en esta confesión. Y son, él dice, vi un hermoso manto, 200 monedas de plata y una barra de oro. El siguiente verbo que usa es lo deseé, o sea, lo codició, lo anheló. El tercer verbo que usa es lo tomé, es decir, fue a la acción. Ya no solo lo pensó y maquinó, sino que lo sustrajo. Y el cuarto verbo que usa es escondió. Lo escondió debajo de su tienda. Ahora podemos darnos cuenta que para llevárselo a su tienda, primero lo codició y luego lo tomó. Es una secuencia de menos a más. Primero estuvo en su mente
y luego lo puso en práctica. Es lo que sucede con el pecado, hermanos. Primero nos sentimos tomados a tomar algo, a mentir, a realizar alguna acción ilícita u otras cosas que sabemos que está mal. Luego lo pensamos y desarrollamos una estrategia y al final lo realizamos. Es decir, cedemos al pecado. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Acán se arriesgó a hacerlo? Y creo definitivamente que fue porque Acán sentía una insatisfacción de la provisión que Dios le había dado. Y es así, Dios había provisto todo para su pueblo, mientras estuvo en el desierto, y no solo eso, sino que les dio la promesa de darles una tierra que fluiría leche y miel. Luego les ayudó a cruzar el Jordán y les dio las estrategias para conquistar a Jericó. Acán había visto el poder de Dios, pero no se sentía satisfecho. Él quería probar otras cosas. Muchas veces, como creyente, no captamos todo lo que tenemos en Cristo y estamos tratando de hallar satisfacción en otras cosas que no están definitivamente dentro de la voluntad de Dios. Y ese relato termina con la muerte de Acán. No solamente de Acán, su familia, su ganado, la destrucción de todas sus pertenencias, así como el manto babilónico, la plata y la barra de oro, que él mismo tomó de Jericó. Todo se perdió. ¿Y por qué? Porque su corazón no estaba y no de acuerdo al corazón de Dios. No estaba en esa misma sintonía. No estaba buscando la voluntad de Dios. Podemos concluir entonces y terminar este estudio bíblico con lo siguiente. Primero, que el pecado de uno afecta a los demás, como el que afectó a la familia de Acán y también a su nación, al pueblo de Israel. Segundo, es imposible que escondamos y tapemos el pecado delante de Dios, porque no hay nada oculto delante de Él. Y tercero, hermanos, no hay victoria sin confesión de pecado. Dios quiere que erradiquemos el pecado de nuestras vidas y que vivamos en santidad. En Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No encubramos el pecado en nuestras vidas, como lo hizo Acán, escondiéndolo, sino confesemos y apartémonos de ello. ¿Y cuál será el resultado de todo esto? Alcanzaremos misericordia de Dios. Quizás en esta noche hay algunas personas que revisando sus redes sociales pudo escuchar esta pequeña prédica. Y quizás tú no conoces a Dios, al Dios del que hemos estado hablando. Hoy día quisiera compartirte lo que Jesús dijo: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Te sientes cargado por la situación que vivimos o cansado por alguna situación particular? Hoy te invito a conocerle y aceptarle como el Señor de tu vida. Tengamos un tiempo de oración. Señor, muchas gracias por tu palabra. A los que te conocemos, Señor, ayúdanos a vivir en santidad, a erradicar el pecado, Señor, a poder mantenernos firmes y constantes, sabiendo, Señor, de que nuestro galardón está en ti. Y Padre, también te pedimos por aquellas personas que no te conocen y que están escuchando este culto en esta noche. Señor, tú tocas sus corazones y que ellos puedan encontrar al Dios verdadero, al Dios personal. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.